En 5 minutos empezamos la jornada al Jardín del Getsemaní. Prepárate e invita a tus conocidos para el momento de la oración. Acompañá ahora este boletín con el trabajo social realizado por la Iglesia Universal en la provincia de Chubut. Arrancando el año 2025, distintos grupos de acción social de la Iglesia Universal realizaron actividades solidarias en diferentes ciudades de la provincia de Chubut. El primer gran evento fue el Luau 2025, que reunió a más de 300 jóvenes en Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Rawson para disfrutar de una tarde de verano en un ambiente familiar. El grupo EBG alcanzó a 63.000 personas a través del diario El Universal en plazas, barrios y cementerios. Lo hicieron con el esfuerzo de 87 voluntarios que llevaron una palabra de esperanza. Acompañando y cuidando a los adultos mayores, el grupo Caleb organizó charlas de nutrición, muestras de artesanías y visitas a geriátricos, donde se repartieron más de 80 kits de higiene personal. Con la participación de 89 voluntarios, sus actividades beneficiaron a más de 100 personas. El grupo Ángeles de la Vida ayudó a más de 450 personas con donaciones de sangre, sumando unos 67 litros que fueron destinados a hospitales y clínicas. La organización Te Ayudo volvió a demostrar su compromiso social. En su jornada de invierno solidario, recolectaron y entregaron más de 150 kilos de alimentos y 100 bolsas de ropa, beneficiando a más de 100 familias. Esa acción fue conformada por 54 voluntarios que la hicieron posible. En el evento Vos Tenés Valor, Los Ángeles de la Calle asistieron a 150 personas repartiendo más de 180 viandas de comida. A mediados del año se llevó a cabo el gran lanzamiento del nuevo libro de Obispo Macedo, Cómo vencer sus guerras por la fe. Más de 700 personas se acercaron para adquirir su ejemplar. En la sede principal, 5 parejas se casaron y 16 matrimonios renovaron sus promesas, acompañados por más de 100 asistentes que celebraron el amor. El grupo Fuerza Teen Universal reunió a 200 adolescentes junto a sus familias en el encuentro Conexión Teen, una tarde llena de talentos y alegría. Los grupos de acción social se reunieron para festejar el Día del Niño con regalos y sorpresas. Más de 170 chicos y 100 adultos disfrutaron de un momento divertido en familia. Casi llegando al final del año, en Septiembre Amarillo, más de 600 personas participaron de la jornada de concientización contra la depresión y el suicidio con el evento Mega Help promovido por el grupo FJU. La Terapia del Amor organizó la Caminata del Amor, donde más de 200 personas, entre parejas y solteros, se reunieron para fortalecer sus vínculos afectivos y aprender sobre comunicación y cariño constructivo. La FJU cerró con broche de oro en el Mega Dance, un espacio lleno de talento que disfrutaron más de 700 personas. La Universal, a través de todos sus grupos, logró llegar a más de 100.000 personas en Chubut, reafirmando su compromiso con la comunidad.
Este fue el boletín del trabajo de la Universal en la provincia de Chubut. Fuerte abraço a todos os membros, a todos os voluntários, a todos os que nos assistem da província de Chubut, ao pastor Rossi, a sua esposa e a demais pastores, obreiros e todos os membros da Universal. Este trabalho social, familiar e espiritual pode fazer com que tudo se vuelva diferente. Vivimos días difíciles, donde muchas familias ni siquiera pueden acceder a un plato digno. Frente a esta realidad, la Universal decidió extender su mano una vez más. Con la campaña Navidad Solidaria por una Argentina sin hambre, para reunir productos esenciales y armar canastas que llegarán a cientos de hogares que hoy lo necesitan. Durante todo el mes estamos reuniendo alimentos no perecederos como arroz, azúcar, fideos, harinas, leches en polvo, lentejas, mate cocido, pan dulce, polenta, porotos, puré de tomate, sal, té y yerba. Si querés sumarte, acerca tu donación a la sede nacional de la Iglesia Universal en Avenida Corrientes 4070 Almagro, todos los días de 8 a 20 horas. Esta Navidad, tu ayuda puede llenar una mesa y cambiar una realidad. Para más información y conocer más sobre este trabajo, escanea el código QR. Navidad Solidaria por una Argentina sin hambre. Diretamente de Unifé TV, acá na sede nacional da Universal em Buenos Aires, para interceder por você e por los sujos. E também por aqueles que você conhece, que estão enfrentando problemas semelhantes ao que Gustavo enfrentou. Me hacían bullying e me encerrava em mim mesmo, a causa destes bullying. E viveu por 25 anos sem sentido, sem perspectiva de vida, a causa de tudo o que passou em sua niñez, em sua adolescência, em sua vida adulta, e escutava uma voz que lhe dizia que quitasse a vida. Assim estava Gustavo, e seguramente que conheces a alguém que está assim também. Alguém que traz traumas, que traz seu coração pesado e sua alma está oprimida a causa deste sofrimento já por muitos anos, por décadas. Aunque esta pessoa não creia que Deus pueda ou que há aún solução para seus problemas, nós outros sim creemos. E Deus marcou um encontro, quer falar com ele, assim que chame-lo a hora para que assista esta jornada hacia o jardim del Getsemani, onde estaremos levando as petições de toda a Sudamérica, Viviane Show, ao mesmo lugar onde o Senhor Jesus entregou seu espírito, sua alma e seu corpo em sacrifício trino, voluntário, para ser a vontade de Deus e nos ensinar assim o caminho que devemos seguir para também receber em nosso espírito sua sabedoria, em nossa alma, sua paz e em nosso corpo sua vida. Sobre isso vamos falar mais. Os pastores e suas respectivas esposas em las províncias e partidos já estão listos delante do altar para orar por você, por los sujos. Os pastores com suas respectivas esposas estão a diário lutando para que você aí em sua província, aí em seu partido, em seu bairro, você tenha a oportunidade de fazer um voto com Deus, agarrando esta tarjeta e disse assim: Senhor, não seja como eu quero, senão como tu quieras. A referência bíblica está em Lucas 22, 42, a oração mais difícil que já foi feita, a oração mais difícil já registrada na história da humanidade foi esta, e ha sido esta, que sea hecha a vontade de Deus e não a nossa. Bueno,
Estas senhoras, com seus respectivos esposos, já estão preparadas com um vaso com água e eu vou preparar ele mesmo hora para que você prepare o sushi também aí, em casa. Já está cá em mano. Vamos interceder por você e por los sujos, incluso por nossos inimigos. Mi nombre es Gustavo. Mis traumas, digámoslo así, comenzaron de cuando yo era muy chico, a partir de 6 años, 4, cuando empecé la escuela, por sufrir mucho bullying, porque yo era una persona muy aislada. Y a través de eso comenzaron las pesadillas, ataques de pánico. Las pesadillas eran como que apoyaba la cabeza en la almohada y el colchón ya me tragaba. Y yo gritaba, me desesperaba y no encontraba esa salida, no encontraba a alguien que me venga a ayudar. Y todas las noches era lo mismo. Yo no quería dormir por las noches, tenía miedo a dormir. Y bueno, yo me sentía muy inferior, ¿no?, a las personas. Hasta que mis hermanos también me hacían bullying a mí, me decían que como que era afeminado, porque yo no socializaba con nadie. Me encerraba en mí mismo y así como me encerraba no compartía nada con ellos, ni con mis padres a veces, más con mi mamá. No le encontraba sentido a la vida. Me decía que por qué yo nací, por qué estaba en este mundo si tenía que sufrir. Ahí vinieron esas voces que me decían que me maten, que no tenía sentido, y entonces esas voces eran constantes en mi cabeza. Hasta que un día, bueno, ya de más grande, me iba a trabajar y se me pasó por tirarme debajo del tren. Vi para los costados, vi que venía el tren y yo pasé las vías. Y sentí como algo que me jaló para atrás, ¿no? Y miré así, no vi a nadie. Era como que algo me empujó para que el tren no me pase por encima, porque ya estaba ahí el tren. Me jalaron para atrás y el tren pasó. Hasta que un día vino un conocido ahí del barrio, un chico de enfrente de casa, y me invitó para ir a bailar. Y ahí fue un viernes, lo dudé, dije sí, no, y bueno, vamos, le dije, ¿qué voy a perder ya que está? Y ahí empecé con el vicio del alcohol. Esperaba el viernes para salir a tomar. En ese tiempo conocí a una persona donde estuvimos 2 meses y nos juntamos. Empezamos a vivir juntos. Después al año nació mi nena. Cuando ella nació todo bien, hasta los 3 años de ella. Me acuerdo bien que hasta los 3 años de ella que nos casamos, y después de eso empezó el caos, digamos. Las peleas. Y también en esos peores momentos de mi vida, ¿no?, recuerdo que me asaltaron, me habían dado un disparo en las piernas, la bala pasó de un lado al otro, ahí como que los médicos me dijeron que yo no iba a caminar, querían cortar la pierna porque me había roto tendones, articulaciones, toda la movilidad de la pierna. Me dijeron si la recuperaba iba a quedar rengo, y eso para mí era lo peor, ya que venía con todos los traumas de antes, ¿no?, que de inferioridad, complejo, y encima diciendo que me iban a cortar la pierna, que iba a quedar rengo. Fueron casi 25 años de sufrimiento. No sabía sonreír. No le encontraba, como dije al principio, ¿no?, sentido a la vida, porque de chico sufrí, de grande sufrí. Yo ya conocía la Iglesia Universal, ¿no?, por el tema de salud de mi mamá. Es que mi hermano mayor, a través de la programación de la tele, conocía la iglesia y la empezó a llevar a mi mamá ahí. Y yo notaba algo raro en ella, algo diferente, ¿no?, que ya no se desmayaba. Y a través de eso ahí yo, de curioso, le pregunté dónde estaba yendo. Y ahí ella me dijo, estoy yendo a la Iglesia Universal. Sentí algo diferente yo ahí adentro. No lo había sentido yo en otro lado. Pero yo quería vivir a mi manera, yo quería hacer las cosas a mi voluntad, no la voluntad de lo que me explicaban y me enseñaban. Y bueno, seguí hasta que yo me aparté, me alejé. Y ahí me recordé yo un día, una noche, me recordé de la iglesia. Ahí
ahí yo empecé a participar de las reuniones nuevamente y ahí yo entendí, ¿no?, que no era haciendo mi voluntad que yo iba a lograr hacer las cosas, era hacer la voluntad de Dios. Lo que yo tenía que hacer era poner a Dios en primer lugar en mi vida. Ahí recuerdo cuando me bauticé en las aguas que escuché hablar del Espíritu Santo. En las reuniones era constante en hablar del Espíritu Santo y me llamaba la atención a mí, ¿no?, que era el Espíritu Santo. Y ahí, bueno, yo empecé a buscar el Espíritu Santo, ¿no?, hasta que escuché hablar ahí de la hoguera santa y ahí se hablaba del sacrificio, ¿no? Y bueno, y ahí lo material, lo que tuve que sacrificar fue un aguinaldo, un sueldo, no dejar las cuentas paradas, que es luz, gas, teléfono, todo fue dejar parado ahí para poder sacrificar lo material. Y ahí recuerdo el sacrificio emocional, ¿no?, que fue perdonarme. Me costó perdonarme a mí mismo. Después vino el espiritual. Ahí en el espiritual fue ponerme más a leer la Biblia, a ver más blogs del obispo, levantarme a la madrugada, que no me levantaba a la madrugada, eso me costó un montón también, levantarme a la madrugada a 3 de la mañana, 4 de la mañana, a orar, a arrodillarme, irme, a encerrarme al baño, a orar, a pedirle a Dios fuerza, a pedirle a Él que Él venga a suplantar todo en mi vida, que Él venga a ser el primero, ¿no? Me tocó armar el sobre, ¿no? Y en el sobre dije es todo o nada, ahí dejé todo. Lo económico, lo emocional, al Gustavo, lo espiritual, ¿no? Dejé todo dentro del sobre. Me acuerdo, ¿no?, cuando bajé ahí del altar, el viejo Gustavo había quedado atrás y recibir el Espíritu Santo fue algo extraordinario, ¿no? No tiene palabras, no existen palabras como para describir. Porque te invade de los dedos de los pies hasta el último pelo de la cabeza. No hay una explicación. Se siente esa paz, esa tranquilidad que nunca, jamás en mi vida la había sentido. Hoy soy feliz. Tengo la familia que siempre soñé. Tengo a mi esposa, a la que habíamos para separarnos. Tenemos un matrimonio feliz. La vida económica restaurada, nuestra casa, nuestros hijos, la salud, que dijeron que iba a quedar rengo, nada. Hoy tenemos todo, ¿no? Lo que no teníamos antes, hoy tenemos todo. Es gracias al Espíritu Santo, gracias a hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios pide, ¿no? Es obedecerlo a Él. Hoy gracias a eso no nos falta nada, hoy estamos realizados. Ahora quiero hablarte a vos, que hay una salida. Si estás pasando o pasás por lo que yo pasé, con insomnio, estás sufriendo con ataques de pánico, con ansiedad, con pensamientos de muerte, deseos de suicidio, sabes que hay una salida, que tenés la posibilidad de acercarte a una iglesia, buscar de Dios. Él puede transformar tu vida. Transformó la mía, puede transformar tu vida también. Acércate, Dios te está esperando. Eu creio, Gustavo, eu creio que, assim como Deus deu a Gustavo a oportunidade de resolver o problema, não volvendo ao passado, porque não há como volver ao passado ou cambiar o passado, não há como cambiar as pessoas, você não tem como cambiar sua vida por si solo. É necessário, obviamente, uma intervenção divina. Pero a primeira intervenção para que ocorra a transformação de vida não inicia no exterior, em las pessoas, em el lugar, senão em sua alma, em minha alma, em nossa alma. Fíjese que Gustavo tuvo experiências com o sobrenatural, Deus o livrou de la muerte uma e outra vez, e ele teve a oportunidade de chegar à Universal e escutar a palavra. Pero ele não quis ceder sua vontade por la vontade de Deus. Ele não quis fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é fanatismo, não é religiosidade. A vontade de Deus não nos escraviza, não nos deprime, não nos limita, senão que nos libera, nos realiza, nos fortalece, nos dá paz, segurança, alegria, razão de viver. Mas ele não quis ser feliz à sua maneira. Consequentemente,
isso é o que não devia. E aí sofreu as consequências, não por castigo, senão porque uno cosecha o que uno sembra. Pero quando ele entendeu que ele tinha que entregar sua alma, o que tinha mais valor, que era sua alma, que traumas, decepções, problemas, acidentes, necessidades, limitações, bullying e complexos e frustrações, quando ele entregou sua alma, resolvendo-lo de adentro, entregou sua vontade a Deus, como disse as Escrituras Sagradas, aqui em Jeremias 17:10, disse: "Eu, o Senhor, escudrinho o coração, pruebo os pensamentos para dar a cada um segundo seus caminhos, o que uno elige caminhar, passos que uno é elegido dar, segundo o fruto de suas obras, o que uno faz." Fíjese que nossa vida é um reflejo de lo que nós decidimos em nosso coração alimentar, em nossa mente creer. E aí podemos sofrer as consequências, não cuidando da alma, exemplo de Gustavo antes, e depois que começou a cuidar de sua alma, entregando seus pensamentos, seu espírito e sua alma, seu coração a Deus, houve a transformação de vida. Nós temos pastor Júnior, responsável por el trabalho evangelístico da Igreja Universal, aí no partido de Monte Grande, com nós e sua esposa Patrícia. Bom dia. Buenos dias, o bispo, e a todos que nos acompanham neste momento. E nós outros podemos entender que tudo depende do que está dentro de um. Depende de como está meu coração, no que eu sinto, como está minha mente, porque as decisões que eu tomo em minha vida dependem de lo que eu tenho adentro de mim, do que eu penso, do que eu estou pensando, sentindo, eu vou ser. E lo que eu hago, lo que eu sembro, eu cosecho. Por isso, Deus promete um coração novo, um espírito novo. E poner dentro de nós outros o Espírito Santo que nos dá um novo norte em la vida, que cambia nossa mentalidade, cambia nosso interior e, consequentemente, nossa vida. E é isto que Deus está falando aqui, que uno vai cosechar o resultado de lo que ha decidido alimentar pensamentos e de lo que ha decidido nutrir em seu coração e em sua alma, segundo o fruto de suas obras. Por isso, nós outros estamos em preparação para ir ao jardim del Getsemaní, em Jerusalém, onde o Senhor Jesus se ofereceu em sacrifício por nós outros, para sermos o mesmo, entregar nossas vontades, nossa alma, nossos pensamentos, para praticar, obedecer, confiar em sua palavra, que jamais fachou e jamais fachará. Por isso, hoje na Universal, aí em Monte Grande com o pastor Júnior e em todas as províncias e partidos de Buenos Aires, hoje você poderá também fazer seu voto a Deus, agarrando esta tarjeta e preparando-se em espírito, em alma e em corpo para esta campanha de la Hogueira Santa, domingo, dia 14 de dezembro. Prepare seu vaso com água, já regresso, intercedendo por você e por los suyos. Episodio 3. La voluntad de Dios en la tierra. Mucho tiempo después, con el propósito de iniciar una nueva historia con el ser humano, Dios se reveló en la tierra ante un hombre, Abraham, quien pasaría a llamarse Abraham. Abraham. Señor. A través de él nacería un nuevo pueblo, un llamado con una promesa. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó en Dios, en su palabra y en que su voluntad se cumpliría. Pero los años pasaron. Él y Sara, su esposa, estaban envejeciendo, y la promesa parecía haber quedado en el olvido. La fe se mezcló con la duda, y lo que era certeza se transformó en incertidumbre. Mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así
será tu descendencia. Y en un intento por ayudar a Dios, Sara propuso algo impensado. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Siguiendo su propia voluntad, Abraham aceptó. Agar, la sierva, dio luz a Ismael, pero no era el hijo de la promesa, y lo que parecía una buena idea solo trajo división, celos y dolor, porque la voluntad de Dios no se cumple con el apuro humano, sino confiando en su tiempo perfecto. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. La promesa finalmente se cumplió. No cuando Abraham y Sara creyeron que podían lograrlo, sino cuando aprendieron a confiar y dejaron que Dios actuara. La voluntad de Dios fue y sigue siendo bendecir, pero esa bendición solo florece cuando hay obediencia y una confianza absoluta en que su voluntad es mucho mejor. Incluso aunque no lo parezca, Dios está obrando. Y obedecer su querer requiere de nuestra parte fe, amor y entrega. ¿Cuántas veces tratamos de forzar lo que solo Dios puede hacer? ¿Qué pasaría si, como Abraham, decidiéramos creer, incluso cuando todo parece imposible? Senhor Jesus, elegimos confiar. Elegimos confiar em Ele, Senhor, que não tem limites, que não defrauda, que não se olvida, que não condena, pero que perdona, crê em nós outros e nos ensina com nossos próprios erros. Diga-lhe aí agora: eu decido entregar este orgulho, esta soberba, esta dúvida, esta ansiedade, este medo. Eu decido entregar este sentimento de vingança, este trauma. Acá, agora, eu decido parar de ser abusivo, possessivo, agressivo, negativo, acomodado, indisciplinado. Deus, usa esta água. Consagra esta água como ponto de contato, Senhor Espírito Santo, para dar a todos os voluntários do grupo FJU em toda a Argentina, em toda a Sudamérica, a disposição para buscar-te nesta hogueira santa, entregar-se de verdade, como disse tu palavra, com pensamentos, espírito, com o coração, a alma e com o corpo, a vida, os planos. E assim, como Abraão e todos os heróis da fé foram realizados e usados por ti e salvos, seamos também. Que esse televidente que está agora mesmo enfrentando um problema familiar, um problema econômico, de saúde ou espiritual, seja livre, livre, livre ao ser baço com água, pois lo declaramos consagrado. Em nome de Jesus. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba agora força para ser o que você deve, como perdonar, pedir perdão, para ser um esposo presente, um hijo mais cercano a seus padres, um profissional de excelência. Seamos bendecidos neste dia, em família, com saúde, prosperidade e proteção, porque vou para achar, diga, para achar vou, Senhor, através desta hogueira santa, eu vou para o jardim del Getsemani e entregar minha vontade para receber tu Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.
Camino al huerto en una noche gris. En secreto hacia el monte nos llevó. ¿Cómo imaginar que sería su mayor prueba de amor? El maestro nos pidió en aquel lugar. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero. Pero sí lo que tú quieres. Sé que están cargados y en debilidad, pero no desmayen, no dejen de orar. Tengo el alma destrozada, lo escuchamos confesar y le oímos a lo lejos suplicar. Getsemaní, valle de mi dolor. Bueno, mañana regresaremos una vez más con la jornada hacia el jardín del Getsemaní. Hasta mañana. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. El cordero que el Señor nos entregó fue molido a causa de nuestra maldad. Aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Si es posible que de mí pase esta copa, sin embargo quiero hacer tu voluntad. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de... Todos los días a las 7:30 de la mañana, participa de la jornada del Jardín del Getsemaní, en vivo y en directo desde la sede nacional del Universal, con transmisión para todo el país, por Unife, a través del canal 25.1 de TDA y por los siguientes medios: en el canal 519 HD de Supercanal o en Gigared, en el canal correspondiente a tu localidad. También vas a poder participar de manera online por unifetv.com o la aplicación de Unife. Incluso por Red Aleluya, sintonizando FM 106.3 o en alguna de las emisoras enlazadas. Jornada al Jardín del Getsemaní.